lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y adoramos, ¿verdad?, ese Dios imposible, ¿verdad?, de lo imposible, porque Él hizo posible que pudiéramos conocerle de una manera personal, ¿verdad?, y poder acercarnos a Él. Gloria al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
piedra angular, primogénito de la creación, cabeza de la iglesia, santo, juez, rey de reyes, señor de señores, la luz del mundo, el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Verbo, el Alfa y el Omega, Emmanuel, pan de vida, libertador, el Salvador, el Cordero, el Dios inmolado, el que resucitó. Respira su color.
en vano sin saber que la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su está en mí. En tu nombre estoy vivo y la victoria tengo. Gloria al Señor. Danielis puede decir, estoy viva, ¿verdad? Porque la victoria está en Jesús. La Iglesia Central puede decir que estamos vivos porque Jesús vive en nosotros. Adoramos a un Dios vivo, todopoderoso, quien merece eso mismo, nuestros aplausos, nuestra dedicación, nuestra honra, nuestra vida, todos los días, 24/7, no solamente, ¿verdad?, el día que venimos aquí. Que nuestro anhelo sea decirle a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero que esa luz, ¿verdad?, se note, porque sí, Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es lo que nos da el poder para seguir adelante. Y nos renueva nuestras fuerzas y podemos hacer una diferencia. Amén. Honramos al Dios Todopoderoso y decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor. Glorioso Rey, te adoramos y te bendecimos. Agradecidos estamos por el tiempo que nos das de poder cantar a ti, mi Dios. Padre, adorarte, exaltarte. Padre, expresarnos delante de ti. Lleva nuestras cargas, Señor. Lleva nuestras situaciones, Padre, las ponemos en tus manos. Renuévanos, levántanos, fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día con nuestras luchas. Señor amado, ponemos todo en tus manos, Señor, porque tú eres el que va delante de nosotros y el que pelea por nosotros. Bendice a cada uno. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia, Padre Santo. Glorifícate de manera especial en cada familia aquí, mi Dios. Que sean diferentes, que seamos diferentes. Hemos sido pasados de muerte a vida por ti, Señor. Tú te mereces toda gloria, Padre. Padre, que podamos vivir como tú anhelas, Señor.
Queremos vivir como tú anhelas, queremos honrarte cada día. Ayúdanos a lograrlo, mi Dios, cada día, porque nos perfeccionamos en ti, Señor. Renueva nuestras mentes para agradarte a ti, Señor. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste por nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien adoramos y honramos. Amén. Hermano, que Dios les bendiga. Como estaba diciendo Denise, nosotros verdaderamente servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama siempre sin condición. O sea, no importa lo que pase, no importa lo que hagamos, el Señor siempre nos va a amar igual, y es porque así de grande es su amor. Y antes de que nosotros dijéramos nuestra primera palabra, ya le estaba cantando sobre nosotros. Y antes de que tuviéramos nuestro primer aliento, que soplaba vida sobre nosotros y sobre este mundo entero. Hay tanto y tanto de que agradecerle. Y en esta tarde, Padre y yo hemos preparado un cántico que habla sobre eso mismo, sobre que el amor de Dios siempre está con nosotros y nunca nos abandona, y siempre podemos contar con Él. Amén. Amén. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene.
a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No shadow you will light up, mountain you will climb up, coming after me. Stone wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you will light up, mountain you will climb up, coming after me. Stone wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights it out, that leaves the 99. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Peter. Zarik. Dios bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Unidos en tu nombre estamos, Señor, para celebrar que la tumba está vacía. Te adoramos, Señor, y proclamamos esa verdad que ha proclamado la Iglesia por más de 2000 años. La realidad histórica, inconfundible, contundente, de que la tumba está vacía. Y esa es la esperanza de gloria y de vida eterna que tenemos como hijos tuyos, como Iglesia. Nos unimos a tantos cristianos en el mundo en el día de hoy, que celebran la Pascua, celebran este tiempo de resurrección, este evento que brinda significado y brinda sentido a toda nuestra fe. Y pedimos que lo hagamos, Señor, y que nos ayudes a hacerlo con corazones regocijados, sabiendo que hay una esperanza gloriosa de vida eterna por lo que ocurrió hace 2000 años, por el hecho de que Jesús resucitó y se levantó de los muertos. Gracias, Señor, por esa muestra de poder, por esa evidencia
de la salvación que tienes destinada para nosotros y porque podemos regocijarnos porque esa vida nueva también nos es impartida a cada uno de nosotros si hemos creído en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos dándote gracias porque te entregaste, Señor, y estuviste dispuesto a ir a la muerte, en muerte de cruz, para luego resucitar al tercer día, darnos esa esperanza. Y pedimos que lo podamos ver en tu palabra y podamos ver, Señor, lo que dejaste registrado y aquello que nos dice, Señor, que tú estás dispuesto en todo tiempo y en nuestra situación actual, en la realidad, a transformar todas nuestras crisis en victoria. La crisis que pueda haber en nuestro corazón, transformarlo en victoria por tu poder, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Quiero primero decir que ese último cántico que escuchamos, aunque la adoración estuvo excelente, ese último cántico me hacía pensar en Jesús como el buen pastor. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús es algo que nos hace pensar, porque el Evangelio presenta a Jesús como el buen pastor, pero también como aquel cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio también. Y me recordó una película que vi recientemente donde precisamente habían unos pastores. Era una situación en la Segunda Guerra Mundial donde habían unos niños judíos que llegaban a Francia y desde Francia tenían que llevarlos a España para salvarlos por la frontera. Y eran unas áreas muy difíciles de atravesar, eran colinas. Y la forma que lo hicieron, escondiéndose de los nazis en aquel momento histórico, de los soldados alemanes, era que guiaban a las ovejas hacia las colinas y entre las ovejas iban los niños. Y esos niños iban cruzando toda la frontera y llegaban hasta España para salvarle, pero eran pastores dispuestos a arriesgar sus vidas delante de aquellos soldados que ya estaban invadiendo aquella zona y patrullando, y llevaban a los niños con las ovejas, arriesgando sus vidas, haciendo lo que fuera necesario para salvar la vida de aquellos niños. Jesús, nuestro buen pastor, como decía el cántico que cantaron los chicos hace poco, hace unos momentos, hace lo que sea para salvarnos. Y estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario, inclusive ir a la cruz para salvarte. Hizo lo improbable, un Dios crucificado, o sea, Dios en la cruz, encarnado, crucificado, lo que parecía imposible. Ese es el amor que Dios te tiene. Pero ese amor no se quedó en la cruz, ese amor trascendió y pasó también a la tumba. Y de la tumba sale Jesús en victoria. Por eso Pablo nos dice, sorbida, absorbida, es la muerte en victoria. Quiere decir eso, tragada es la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. Y si tú crees eso, di amén, porque Cristo venció y absorbió la muerte. Y ya no hay que temer a la muerte siquiera, porque Cristo nos da esperanza para esta vida y para la próxima, para la venidera. Y si eso no te brinda esperanza en esta hora, quiero que lo veamos en la Escritura, porque puede que pase desapercibido. Que nos pase como le pasó a unos discípulos en el Nuevo Testamento, que ignoraban lo que había sucedido, no veían o no habían visto aún la grandeza de aquel evento y no se dieron cuenta. En un experimento que llevó a cabo hace unos años el periódico Washington Post, un músico toma su posición contra una pared en una estación del metro de Washington, D.C., y este músico tenía pantalones de vaqueros, una camisa de manga larga y una gorra de béisbol. Y abre un estuche de violín, saca el instrumento. Y entonces tira unos cuantos dólares de su bolsillo en el estuche como capital inicial y comienza a tocar. Y toca durante los siguientes 43 minutos y durante ese tiempo interpreta 6 piezas clásicas impecablemente. Durante esos 43 minutos, 1,097 personas pasaron por allí y dejaron un total de $32.17 en su estuche de violín. Y de esas 1,097 personas, solo 7 se detuvieron más de 60 segundos para escuchar esta actuación. Y de esos 7 que se quedaron, solo uno reconoció al violinista. El nombre del violinista era Joshua Bell. 3 días antes, había llenado el Symphony Hall de Boston, donde solo se vendían entradas a $100 cada una para verlo a él. El talento y el arte de este músico, Joshua Bell, se cobra un promedio de $1,000 por minuto.
Sin embargo, al actuar este día en el metro, apenas ganó lo que podía adquirir para pagar alguna comida, si acaso, unos zapatos baratos. Y ahora no podríamos culpar al instrumento, porque el instrumento que él estaba utilizando era un Stradivarius que vale $3.5 millones. Ese era el que estaba usando. No se puede culpar a la interpretación, porque interpretó impecablemente una de las mejores obras, o algunas de las mejores obras de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, apenas nadie se dio cuenta de la presencia de ese arte en ese contexto de un tren, acompañado por un kiosco a un lado y un puesto de limpiabotas al otro. Los transeúntes descartaron, ¿verdad?, a este supuesto animador de forma cínica, se alejaron, lo ignoraron. Pocos sabían que entre ellos había un genio de la música y que si le daban un poco de tiempo iba a enriquecer mucho más sus vidas con más interpretaciones que eran ejecutadas impecablemente. Entonces Joshua Bell no es el único que puede pasar desapercibido en nuestro contexto actual y en nuestra vida. Hace 2000 años, en aquel primer domingo de Pascua, Jesús también pasó desapercibido por algunos. Y vamos a ver dos personas que caminan en el camino de Emaús y como lo ocupado que los viajeros pueden estar, como pasa en ese metro que les mencioné en Washington, D.C., estas dos personas no tienen idea de la identidad del que iban a encontrarse en el camino. Y podemos decir que había una crisis en el corazón de estos hombres, porque había unos corazones que estaban decepcionados. Eran corazones que, según vemos en la palabra en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 14, eran corazones que estaban quebrantados y por eso estaban decepcionados. Nos dice la Biblia, aquel mismo día, dos de ellos, los discípulos, se dirigían a una aldea llamada Emaús, a unas 7 millas de Jerusalén. Hablaban entre ellos de todo lo que había pasado. Y algunas de las palabras más tristes, ¿verdad?, quiero decirte, de nuestro idioma en español, comienzan, ¿verdad?, con la letra D. Puede ser decepción, como les mencioné, puede ser duda, puede ser desilusión, puede ser derrota, puede ser desánimo, desesperación o depresión. Y quizás todas estas estaban en la vida de estos dos hombres, de estos dos discípulos, todos estos sentimientos. Son palabras que resumen cómo se sentían Cleofas, y sabemos que se llamaba así su compañero, mientras quizás a duras penas por el camino, ¿verdad?, iban caminando hacia Emaús. Y fíjate cómo comienza esa sección, aquel mismo día. El día al que se refiere Lucas se menciona en el verso 1, el primer día de la semana, en el domingo, como es hoy, domingo. Y ese fue el primer día que ahora llamamos Domingo de Pascua, el primer domingo de Pascua de la historia. Y Lucas nos dice que sucedieron esos eventos el mismo día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero estas dos personas, estos discípulos, no conocían la buena noticia de la resurrección, porque habían dejado a los demás discípulos y se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y mientras viajaban juntos estaban tristes, desilusionados. Y sabemos que Emaús estaba a unas 7 millas de Jerusalén. Así que les llevaría entre 2 a 3 horas caminar hasta allí, 2 a 3 horas de camino. Y entonces preguntémonos algo, ¿quién era la otra persona que estaba con Cleofas? El verso 9 nos dice un poquito, nos da una pista. Se nos dice que las mujeres informaron la noticia de la resurrección a los 11 y a todos los demás. Cuando las mujeres vieron la tumba abierta, ellas corrieron, le llevaron el mensaje a los 11 discípulos, porque faltaba allí, obviamente, sabemos por qué razón, Judas Iscariote, quien se había suicidado. Y a los demás, había otros seguidores. Es posible que hubiese varios seguidores discípulos de Jesús, y no solo los 12. Sabemos que Lucas lo registra, y en el principio del libro de los Hechos, que había 120 seguidores de Jesús. Así que los dos caminaban, camino de Emaús, y quizás eran 2 de esos 120, que nos dice luego el libro de los Hechos. Y uno de estos discípulos es identificado como Cleofas. Y aunque podemos especular de quién era la otra persona, no queremos hacer eso, no queremos entrar en especulación. Lo que sí sabemos es que había duda, desesperación, decepción, y habían escuchado de, sí, la muerte, o la habían visto de lejos. Entonces quizás no nos parecemos nosotros un poco a estos dos viajeros. Viajamos en la vida, ¿verdad? Y quizás no actuamos igual, quizás hacemos algo parecido, ¿verdad?, a ellos. La realidad es que no estamos tan distantes de ellos, aunque hace 2000 años de esto. No estamos tan distantes, te voy a decir por qué. Porque ni siquiera nosotros aquí nos parecemos tanto en muchas cosas. Y estamos 2000 años distantes de ellos.
Quizás no nos parecemos en cultura, no nos parecemos en muchas de la vestimenta. Hoy día tampoco nos parecemos en muchas cosas, no nos vestimos igual, tenemos diferentes gustos en todo, en la comida, los libros que leemos son distintos, las películas que vemos son distintas, los autos que conducimos, la música que nos gusta, ¿verdad? Los deportes, nuestros equipos favoritos cambian, nuestras afiliaciones políticas y hasta filosóficas. Todo varía. Pero hay algo que no varía nunca. El sufrimiento es algo universal. El sufrimiento es algo que todo el mundo ha experimentado. El sufrimiento es un lenguaje universal. Todos los han padecido y todos los van a padecer en algún momento. Y estos dos discípulos estaban sufriendo. En eso nos parecemos o nos podríamos parecer a ellos. Que el Señor o su Señor y Maestro, el que habían amado y seguido, había sido horriblemente ejecutado. No había fallecido pacíficamente, sino que había experimentado esa muerte cruel, degradante, en una cruz, que aunque es símbolo de victoria para nosotros hoy día, en aquel momento era degradante y cruel. Ejecutado como un criminal común, con una muerte lenta y dolorosa, y sabemos que colocaron el cuerpo de Jesús ya fallecido en una tumba sellada, custodiada por soldados romanos. Y para estos seguidores, sus esperanzas se vieron truncadas. El sueño que tenían se había acabado, según lo interpretaban. Así que sus corazones estaban, como vemos allí, quebrantados, pero también había un corazón cegado. Mientras hablaban y discutían estas cosas entre sí, el mismo Jesús se acerca y caminó junto a ellos. Pero no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué habláis juntos mientras camináis? Ellos se quedaron quietos, con el rostro abatido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le preguntó, ¿eres tú el único que está de visita en Jerusalén, que no sabe las cosas que han sucedido allí en estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Sobre Jesús de Nazaret, le respondieron. Era un profeta, poderoso de palabra y de obra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros teníamos la esperanza, miren el pasado allí, de que Él era el que ha de redimir a Israel. Fíjense que teníamos la esperanza. Y además es el tercer día que ocurrió todo esto. Además, algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido. Fueron al sepulcro esta mañana temprano, pero no encontraron su cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles que decían que estaba vivo. Entonces algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero no vieron a Jesús. Él les dijo, qué tontos sois y qué tardáis en creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso el Mesías no tenía que sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? Así que aquí nos dice el verso 16 que se les impidió verle. Había un corazón cegado. ¿Y qué significa eso? Jesús no se veía diferente por lo que vemos en los evangelios, en otros relatos. Jesús se veía parecido, lo podían identificar. Así que cuando apareció a los otros discípulos lo reconocieron al instante. Así que había algo sobrenatural aquí sucediendo. Ellos no podían ver a Jesús, estaban cegados momentáneamente. Jesús ha mantenido su identidad oculta deliberadamente. Y la siguiente parte de esa narración explica por qué. Y mientras los dos hombres caminaban, se les añade este supuesto extraño forastero que es Jesús. Y sabemos que es Él. Y en este momento estos dos discípulos no lo sabían. El desconocido les pregunta de qué están hablando y si ellos comenzaron a desahogarse con alguien que parecía dispuesto a escuchar. Le cuentan al supuesto forastero que es Jesús sus esperanzas pasadas y sus decepciones. Ellos dicen esperábamos. Y siente la desilusión aquí. Quiero que mires el pasaje porque se siente la desilusión. No la esperábamos ahora, pero una vez lo hicimos. Una vez creíamos, una vez había esperanza en nuestras vidas. Tenían esperanza en el futuro, pero ahora había desaparecido. Solo queda desilusión. Y quizás en tu realidad, en la nuestra, podemos identificarnos con los sentimientos de estos discípulos. Porque rara es la persona que no ha sentido decepción, duda, desilusión, derrota, desánimo o desesperación. Pero me encanta mirar lo que Jesús hace, cómo actúa. Porque no les dice, hello, aquí soy yo, ¿no me ven? No les dice, ¿cómo es que no me ven? ¿Cómo es que no me reconocen? No les dice, tienen que pensar positivo. No, ustedes no los regañó. No, simplemente les ofrece un oído atento, les escucha. Y eso hace una gran diferencia. En nuestros momentos de dolor, quizás no necesitamos gente tan inteligente que nos dé reproches. Necesitamos un oído atento, alguien que se preocupa como Jesús. Y mientras los tres hombres hablan de su miseria y decepción,
el extraño camina con ellos, les acompaña en la decepción y escucha. Y cuando llega el momento, Él habla. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz, con el tiempo Él se nos va a revelar, aunque estemos en decepción o aunque estemos en desesperación. Así que mientras Cleofas y su amigo hablaban de su dolor y de la decepción, Jesús los tranquilizó, los ayudó. Y fíjate cómo lo hace, con paciencia. Después de escucharlos primero, les recordó pacientemente lo que Dios dice en la Biblia. Y el reto es ahora, aquí lo que vemos. Es hora de creer realmente lo que dices que crees, le está diciendo Jesús. Dejen de lado la mera teoría, dejen el conocimiento solamente. Vamos a ver si creemos lo que nos dice la Escritura, les está diciendo Jesús. Qué tontos sois y qué lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso el Mesías no tuvo que sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? Así que había un corazón que o unos corazones que estaban quebrantados, cegados, pero ahora iban a ser unos corazones informados por Jesús, informados por Jesús. Porque Jesús empieza y comenzando por Moisés y por los profetas, les explica lo que se decía en la Escritura acerca de Él. Había un corazón siendo informado con la verdad de Dios, un corazón que estaba siendo informado con lo que Jesús quería que ellos conocieran de Él. Y lo que le dijo no era irrelevante, era la verdad que ellos necesitaban de la palabra de Dios, promesas a las cuales debieron haberse aferrado, aún en medio del desánimo y aún en medio de la decepción. Como nos pasa a nosotros, Dios nos deja promesas para aferrarnos en medio de la decepción y la desesperación. Y por eso Jesús no se limitó a decirle, miren, yo soy yo, no me ven, soy Jesús. No vamos a mirar lo que dice la Biblia, la palabra, porque Él les dejó promesas. Deben mirar las promesas, les estaba diciendo Jesús. Miren la Escritura, miren lo que dice la Escritura del Mesías acerca de mí. Es más, me pueden encontrar a mí en el Antiguo Testamento, me pueden encontrar a mí en la Escritura. Les dejó anclas para sus almas, anclas de fe para sus almas, lo que también quiere que tengamos nosotros. Que tengamos anclas de fe para nuestra vida ahora. Y así el verso 27 le recordó que todo lo que sucedió no debía tomarlos por sorpresa. Todo estaba escrito, es lo que nos dice ese verso. La Biblia que nosotros utilizamos hoy día, la que tú tienes en tu mano, tú la ves en español y dice Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que vemos hoy día, los judíos lo tienen dividido de otra manera distinta a la nuestra. Tú tienes la Biblia antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero los hebreos miran la Biblia como el Antiguo Testamento solamente. El Antiguo Testamento nada más, y le llaman hoy día la Biblia hebrea. Y en el tiempo de Jesús no se había escrito el Nuevo Testamento. Así que cuando él habla, miren lo que dice la palabra acerca del Mesías, se refería al Antiguo. El Antiguo Testamento los judíos lo dividen entre la Torá, la ley, que es lo primero, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco, para nosotros, el Nevim, que es los profetas, y son los profetas excepto Daniel, incluye Jueces y Primera y Segunda de Reyes, y el Ketuvim, que son los libros históricos y también Daniel. Entonces tienen una división distinta del Antiguo Testamento los judíos y la tenían en el tiempo de Jesús. Y entonces Jesús les dice precisamente eso. No saben lo que dice la Biblia acerca del Mesías, tanto la ley de Moisés como los profetas y los salmos, todo lo que está escrito se refiere a mí, está diciendo Jesús. Todo lo que está en la palabra que ellos conocían hasta el momento se trata de mí. Entonces, quizás tú podrías hasta demostrarle a alguien quién es Cristo usando solamente el Antiguo Testamento. Y estos corazones informados ahora con la palabra, con la verdad de Dios, comienzan a volverse corazones ardientes, comienzan a sentir algo, comienzan a tener vida nuevamente y esperanza. Al acercarse a la aldea, dice el verso 28, a la que se dirigían, Jesús continuó como si fuera más lejos, pero ellos le insistieron mucho, quédate con nosotros, porque ya está anocheciendo, el día está por terminar. Así que entró para quedarse con ellos, y cuando se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y comenzó a dárselo. Y entonces se le abrieron los ojos, y le reconocieron y desapareció de su vista. Y se preguntaban unos a otros, ¿cómo? ¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino y nos abría las Escrituras? El tiempo había pasado, ellos sabían que estaba pasando algo en sus corazones. Lo que le estaba hablando acerca de la Escritura a este hombre que parecía un forastero hacía cambio en su corazón. Estaba convirtiéndolo en corazones que estaban ahora diferentes, eran corazones ardientes porque la verdad estaba en su corazón y estaban escuchando al Maestro mismo, al mismo Señor. Yo creo que el viaje de ellos, que dura 2 o 3 horas, se volvió mucho más breve, estando con el Señor al lado de ellos.
Pero sí sabemos, lo que sí sabemos, es que esto cambió radicalmente su realidad. Cambió radicalmente no solo cómo se sentían, su manera de ver la vida, su manera de ver a Jesús. Cambió en esperanza lo que había ocurrido hasta el momento, que era que tenían desesperanza en su corazón y desilusión. Y trajo una nueva visión, una nueva forma de mirar lo que estaba aconteciendo. Entonces, lo que había allí era un momento único para ellos, un momento de cambio radical. Y creo que nosotros tenemos que mirar este evento en nuestra propia realidad. Quizás nos hemos vuelto como ellos, desilusionados, quizás hemos perdido un poco la esperanza, quizás nos hemos dejado derrotar por algunas cosas que nos han sucedido. Y Jesús nos dice, no, tienes que abrir los ojos. Déjame abrirte los ojos a lo que yo tengo para ti. Déjame abrirte los ojos a lo que yo hice por ti. Déjame abrirte los ojos a que entiendas que si yo salí de la tumba y puedo tener vida y puedo dar vida en abundancia, hay una nueva vida para ti. Tú tienes una nueva esperanza. Ayer escuchaba el testimonio de René González. Ustedes saben cómo estuvo su salud recientemente. Y estuvo en el hospital. Luego de unas cirugías y varias situaciones, una caída en su hogar y una cirugía que tuvo que padecer. Estando ya en recuperación, vuelve y cae su salud, decae. Y hay que llevarlo de emergencia al hospital. Y lo que sucedió era que tenía una embolia pulmonar por una lesión en una cadera que se había complicado. De esa arteria, que lamentablemente subió un coágulo y había una embolia en proceso. Así que René González hablaba, realmente estoy aquí, estoy vivo, pero básicamente los médicos me dijeron, tú eres nuestro milagro, porque hemos perdido 9 pacientes en tu misma condición. 9 pacientes hemos perdido en tu misma condición. Y tú eres nuestro milagro aquí de vida. Pero cuando él cayó en el hospital, en cierto momento estuvo 2 veces en la crisis, donde básicamente él murió 2 veces. Hubo que resucitarlo 2 veces. Hubo que aplicarle el electroshock 2 veces. Porque esas 2 veces su corazón se detuvo. Y él decía, las 2 veces que ocurrió eso, yo veía algo. Estaba en mi cama, yo veía que estaba en un lugar que era como un campo. Parecía un campo de trigo o de arroz, no sabe exactamente. Y había muchas manos levantadas. Y pasaba una mano grande sobre aquel sembradío. Y la gente levantaba sus manos y tocaban aquella mano. Y yo también lo hice. Yo levanté mi mano y tocaba aquella mano. Me pasó 2 veces. Y lo que me dice mi esposa, decía René, en su testimonio era que las 2 veces que yo vi eso eran las veces que verdaderamente estaba con mi corazón detenido, estaba resucitándome. Y lo que él dice, yo no sé si lo que yo vi es lo que va a ver todo el mundo. Yo no sé exactamente cómo es el cielo. Yo no vi las calles de oro y mar de cristal, pero sí sé que hay un lugar donde voy a estar por la eternidad cuando yo salga de este lugar. Y estoy seguro que voy a estar con Cristo en algún lugar. Y tengo la fe de que esa mano que pasaba y que realmente la gente tocaba era Jesús, para que todo el que se extiende y quiere y creer en Jesucristo alcance vida y esperanza. Y esa es su experiencia, su testimonio. Uno que yo no puedo invalidar. Uno que es real porque es testimonio de Él. Pero la Biblia me dice que realmente hay esa esperanza de una morada. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo que había algo más fuera de este mundo, que había una realidad que podemos mirar de una salvación eterna y una vida eterna y esperanza aún después de la muerte. Así que tenemos que mirar realmente lo que significa este evento de la resurrección para nosotros. Interesante que el primer día de la semana se reunían para partir el pan, como nos dice la Escritura en el libro de los Hechos acerca de la iglesia. Y se reunían con el regocijo, sabiendo que Jesús había resucitado domingo y que había vida y vida nueva en Él, esa convicción. Pero hay también algo más, y es que estos corazones se volvieron corazones entusiasmados. No solo se quedaron informados, no fue algo intelectual, pasó a ser algo que les entusiasmó. Se levantaron y volvieron, dice el verso 33, enseguida a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos, ¿verdad? Y diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció, ¿verdad? O se ha aparecido a Simón. Entonces los 2 contaron lo que había sucedido en el camino y cómo Jesús fue reconocido por ellos al partir el pan delante de ellos. Cuando Jesús partió el pan, ellos pudieron ver quién era Jesús. Y no sé si ellos recordaron algo de la última cena, porque no creo que estos discípulos estuvieran allí, solo los 12. No sabemos qué exactamente pasó, pero al Jesús partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena porque recordamos el sacrificio de Jesús, que nos
puede abrir los ojos para entender lo importante de este evento de la resurrección. De todas las religiones del mundo, de todas las religiones que tú puedas mencionar y pensar que son simplemente filosofía, solo el cristianismo tiene la tumba vacía. En el año 1900 a.C. murió el padre del judaísmo, Abraham. En el 483, los escritos budistas dicen que Buda murió y que ahí desapareció, ¿verdad? De él no quedó nada. El 6 de junio de 632 murió Mahoma y está enterrado Mahoma en Al-Majazid, en un lugar específicamente que se llama Mezquita del Profeta, en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Pero Jesús resucitó y la tumba sigue vacía. Y yo quiero que tú entiendas esto. En el año 33 después de Cristo, Jesús murió, pero volvió a la vida. Y no solo eso, se apareció a muchas personas, a muchos hermanos, a más de 500 a la vez, y estuvo varios días con ellos antes de ascender. Y eso está registrado. En el Nuevo Testamento hay 17 apariciones de Jesús después de la resurrección, personas que se encontraron con el Señor resucitado. Así que el camino de Emaús es un símbolo de tu vida y de la mía. Esta historia no es de ellos solo. Es que cuando hay una desesperación en nuestras vidas, cuando falta la esperanza, llega la esperanza gloriosa de la resurrección, llega realmente el Señor que nos encuentra, llega aquel que se nos muestra, que nos quita la ceguera, que nos puede dejar el pecado, que no vemos quizá nuestra condición. Entonces vemos cuán necesitados estamos de Jesús. Amén. Cuán necesitados estamos de Cristo en nuestra vida. Jesús transforma también la crisis de un corazón que está desesperanzado. Lo podemos ver también en la Escritura. Podemos verlo en las mujeres específicamente, en el Nuevo Testamento también, donde nos dice la palabra del Señor. En el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas y otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Podemos ver en la Biblia a María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé, se levantan temprano, caminan con el corazón lleno de miedo. Había miedo en su corazón. Van a ungir el cuerpo de Jesús. Los últimos días habían sido intensos, habían experimentado el odio que torturó y crucificó y llevó a Jesús a la muerte. ¿Y cómo no iban a estar asustadas, atemorizadas con ese poder destructivo? Sabían que podía haber allí soldados frente a la tumba. Había una frustración, angustia, pena, una enorme tristeza. Pero también tenemos que ver que eran corazones antes llenos de esperanza, antes de este momento. Y en compañía de Jesús experimentaron muchas cosas que no imaginaban. Había restauración. La identidad de ellas había sido restaurada. Y con Jesús experimentaron amor incondicional también. En compañía de Jesús experimentaron un Dios misericordioso que las recibió, que las había visto como personas acogidas ahora, las que eran quizá despreciadas antes. Experimentaron el perdón de Dios, paz en su corazón. Pero cuando llega a la entrada del sepulcro se sorprenden, la piedra ha sido removida. Y hay un joven vestido de blanco que les dice que no se asusten, Jesús ha resucitado, les dice. Y el joven les pide a estas mujeres que se lo digan a sus discípulos y a Pedro y que vayan a Galilea y allí verán a Jesús, tal como él les había dicho. Y en realidad ninguna de ellas esperaba el milagro de la resurrección. La piedra enorme que cubría la entrada del sepulcro, hablando en términos humanos, era el fin de la historia. Se supone que era el fin de esa historia. Pero Dios nos sorprende nuevamente. Dios viene y nos sorprende en este evento porque desafía nuestra lógica humana. Dios resucita, el Padre resucita al Hijo y reafirma la vida. La vida es la mayor expresión del reino de Dios. La vida abundante y la vida eterna. La vida que te ofrece ahora y la esperanza futura. Todo eso es lo más grande del reino de Dios. Y aún en nuestro sufrimiento intrínseco en lo que es el discipulado y el seguimiento a Jesús, aún así ellos permanecen esperanzados. Muchos de estos discípulos murieron como mártires, martirizados, pero mantuvieron la fe en medio de esas demandas intrínsecas del discipulado, porque nadie moriría por una mentira. Ellos sabían en quién habían creído y sabían que podía dar vida y vida eterna. Por eso Pedro nos dice en su primera carta lo siguiente, que Cristo resucitó de los muertos para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en ninguna otra cosa. Para que vuestra fe y esperanza esté puesta en Dios, no en lo demás, no en lo que es efímero y no en lo que pasa. Pon tu mirada en Cristo y no en otra cosa. Quizás has puesto tu mirada en muchas cosas y tu esperanza y se ha quedado corto.
Comienza a poner la mirada en Jesús nuevamente para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No es nada más y no es nadie más. No es casualidad que algunos psicólogos hayan encontrado en sus investigaciones que la esperanza es percibida como ese factor protector. La esperanza es un factor protector, dicen los psicólogos, de la salud mental. Un factor que si está presente implica un mayor o un mejor pronóstico en el tratamiento psicológico. Fíjense lo que encuentran en el ámbito psicológico, en la misma psicología. Lo que necesita la gente es esperanza. Y esa esperanza nos la da Jesucristo. Están ratificando lo que la Escritura ya ha dicho. Están diciendo lo mismo que decía y narran los evangelios. Nuestra esperanza está puesta en Cristo precisamente porque resucitó y venció la muerte. Si no, nada en la fe cristiana tendrá sentido. Porque Pablo le escribe a la iglesia, específicamente a la iglesia de Corinto. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pero él añade mucho más. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y sigue Pablo diciendo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia, como primera cosecha de los que murieron. La primicia, porque todo el que cree en Él tendrá resurrección y vida eterna. Este es el hecho histórico que nos muestra el poder de Dios para traer vida de la muerte, para dar vida nueva, para transformarnos y nos da esperanza para esta vida y para la eternidad. Jesús fue el único que dijo, y el único que podrá decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Eso fue lo que le dijo Jesús a una Marta doliente, sin esperanza, ante la muerte de Lázaro, antes que Jesús le resucitara. Y Jesús le dice, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? Lo dejó allí claro en el Evangelio, porque la pregunta también es para nosotros. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que lo que yo digo es cierto? ¿Crees que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Porque de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Esa es la afirmación de Jesús. Y es la respuesta ante la eternidad. Y es la respuesta ante la muerte. He tenido la noticia de personas fallecidas recientemente. 3 personas esta semana. 2 el Viernes Santo. 2 personas que de alguna manera u otra formaron parte de la formación de Valerie, una maestra personal de su colegio, y otras personas que he escuchado. Pero si te fijas, han fallecido por COVID, han fallecido hasta ahora, según leí ayer, y era hasta ayer la cifra, 2.8 millones de personas en el mundo. Hay 2.8 millones de personas que ya pasaron a la eternidad en un año, gracias al COVID, en cierta manera. Es el equivalente a la población actual de Puerto Rico. 2.8 millones de personas. Ese es el saldo. Ya no están con nosotros. Y lo que yo me preguntaba es, ¿cuál fue su destino eterno? Porque si deberíamos estar conscientes de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, hoy sería más que nunca. Si deberíamos estar conscientes de que hoy estamos aquí y en un segundo no estamos, o yo creo que está más evidente y más claro que nunca con lo que hemos visto en estos últimos 12 meses. Yo preguntaba cuál fue el destino eterno de cada uno de ellos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dijo Jesús. ¿Tienes vida si tienes a Jesús? Y te pregunto, ¿tienes a Jesús en tu vida? ¿Te tiene Él a ti? ¿Te tiene Él a ti? ¿Le has entregado tu vida? ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás consciente de esto hoy? Porque podemos partir, como han partido 2.8 millones de seres humanos. Ya. Y si no has creído aún, Jesús puede transformar un corazón incrédulo, escéptico, dudoso, en uno lleno de certeza y lleno de fe. Hay corazones que tienen una crisis porque son corazones llenos de duda, llenos de ¿qué? Llenos precisamente de escepticismo, de incredulidad, llenos de cuestionamientos. Tomás era así. Cuando Jesús apareció a los discípulos que se encontraban a puerta cerrada, Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, si yo no meto mi dedo en la marca de los clavos, no. Y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. No creeré jamás. Oigan esa frase, cargadas de incredulidad y duda.
de escepticismo. 8 días después sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos ahora. Ahora no se peleó el culto. Ahora estaba en el culto, ¿verdad? Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio. Y dijo, paz a ustedes, shalom. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon tu mano acá y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. Jesús puede transformar un corazón dudoso, un corazón incrédulo, un corazón como el de Tomás, escéptico, un corazón lleno de certeza, en un corazón que realmente cree en la verdad y en aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Te pregunto si crees que Jesús resucitó en esta hora, porque solo Jesús puede darte vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso es categórico. Eso dijo Jesús. Entonces se trata no solamente de que Él te dé esperanza ahora para enfrentar algunos problemitas. No se trata solo que ahora te ayuda a enfrentar la prueba. Se trata de que la vida tuya eterna depende de eso. De que tu vida eterna, tu morada por la eternidad, depende de esto. Así que te invito solo a que tengamos este momento breve de oración. Estés aquí o estés escuchando en las ondas radiales, si hay alguien. Que tengamos un momento de oración. Y si tu corazón está quebrantado o desesperanzado, decepcionado, o si es un corazón lleno de dudas, te invito a que le entregues precisamente eso, ese corazón a Jesús. Lo puede transformar en un corazón lleno de esperanza, en un corazón ardiente y entusiasmado, en un corazón lleno de certeza y seguridad de vida eterna, en un corazón que ya no teme porque está seguro en Cristo, en un corazón que proclama esa verdad y la quiere compartir, como las mujeres corrieron a llevar esa noticia, como muchos, como los discípulos de camino de Emaús regresaron, después de caminar 8 millas, regresaron 8 millas nuevamente a Jerusalén para narrar lo que había acontecido, entusiasmados, porque hacemos lo que sea para que otros conozcan la esperanza en Cristo. Ese corazón puede ser transformado en un corazón como el de ellos, por Cristo Jesús, el dador de vida, el que venció la muerte, nuestro Señor y Salvador. Qué bueno, pedimos en esta tarde que tú toques nuestros corazones, Señor. Pueden estar quebrantados, pueden estar desilusionados, pueden estar desesperados en algunos casos, o pueden estar en estado dudosos. Pedimos que tú nos ayudes, que nos informes con tu verdad, como hiciste con los discípulos camino de Emaús, que nos hables y veamos en tu palabra quién eres realmente, y que podamos entregarte nuestra vida, que podamos hacer de ti nuestro Salvador, que nuestro corazón te pertenezca y que tú nos pertenezcas a nosotros. Eso quieres hacer, Señor. Nos llamas en nuestra vida, en nuestro tránsito, en nuestra realidad, en lo que vivimos en el diario. Te acercas a nosotros, nos hablas, te muestras a nosotros, como hiciste con los que iban camino de Emaús. Tú intervienes cuando es necesario y cuando es preciso. Te pido que te intervengas en la vida de cada uno, que te encuentres con ellos y en ese encuentro te puedan reconocer, puedan tenerte como el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida en sus vidas, Señor. Esa esperanza gloriosa que solo tenemos en ti. Y te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos, Padre, que todos los que terminemos de escuchar este mensaje salgamos con certeza y salgamos con esperanza, salgamos con vida nueva. Salgamos de aquí, Señor, convencidos y convertidos a ti. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Y los que también estén escuchando en su hogar, que puedan decirte, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Te quiero conocer. Quiero que vengas a mi corazón y cambies mi corazón desesperado en un corazón lleno de certeza y un corazón desesperanzado en un corazón lleno de esperanza, en el nombre de Jesús. Hazlo hoy, mi Dios. Amén y amén.